Maite, ¿cómo estás? Muy Mucho bien. gusto reconocerte, abrazarte, aunque sea en la distancia, Virtualmente, nos abrazamos virtualmente. claro, pero de todo corazón. Sí, Yo señor. todavía recuerdo un tiempo en que te conocí por allá en Galicia, en una montañita, un sitio Sí, fantástico de retiro. así es. Estábamos soñando, ¿no? Soñando con muchas cosas. Con muchas cosas. Y Cosas con la seguimos. nueva tierra, con la nueva cultura, con la nueva educación, con Así una es. forma diferente de ver la espiritualidad, mucho más abierta. Entonces, todo esto, algo que a mí me parece fantástico, desde siempre, de lo que sé muy poquito, pero como sé que tú lo has trabajado mucho, entonces a mí me encantaría que compartiéramos un poquito y compartieras obviamente con todos los oyentes sobre la psicosíntesis, que a mí me impresionó desde siempre, porque en primer lugar el término síntesis es encantador, en segundo lugar Sí, que nosotros podamos coger la psicología tradicional, que podamos coger el psicoanálisis, el inconsciente, la supraconsciencia de Jung, pero todo esto equilibrarlo, equipararlo, sintetizarlo para darle herramientas, que es tal vez lo que a mí más me llamó la atención de lo que hablamos, herramientas muy prácticas para que la sí. gente pueda tener autogestión en la conformación de su personalidad. ¿Nos Así quieres es. contar algo al respecto, Maite? Claro, claro, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, Jorge, gracias por invitarme a este encuentro contigo, a esta charla, que es un honor y una alegría para mí hacerlo contigo. Y bueno, yo creo que para hablar de la psicosíntesis tendríamos que diferenciar, yo siempre digo la psicosíntesis con minúscula y la psicosíntesis con mayúscula. La psicosíntesis con minúscula es un proceso orgánico que está sucediendo en cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos en un proceso vital de psicosíntesis. Lo queramos o no, lo sepamos o no, nos opongamos o no, lo apoyemos o no, cada ser humano está en un proceso constante de psicosíntesis. ¿Y eso qué es? Pues es que cuando el alma se encarna en esta materia, está buscando hacer de estos cuerpos, del cuerpo físico, mental y emocional, está buscando hacer su instrumento para poder manifestarse en la materia y como seres humanos, ¿no? Para hacer eso, eso no sucede de manera espontánea y de manera rápida, para eso se necesita un proceso. Y eso es un proceso de integración. Y esa integración está sucediendo. La personalidad está poco a poco integrándose para escuchar la llamada del alma. Por supuesto, con un montón de obstáculos, con un montón de retos, con un montón de parálisis. Es un proceso muy largo. Eso es un proceso orgánico que está sucediendo. Esa es la psicosíntesis con minúscula. La psicosíntesis con mayúscula es un camino diseñado por Roberto Assagioli a principios del siglo XX para tomar conciencia de ese proceso orgánico de psicosíntesis y para ir a su favor, para tomar conciencia de cómo es el proceso, poder entenderlo, aceptarlo y ponernos a su servicio para que ese proceso suceda más rápidamente, pero no es que tengamos prisa, no es por el tiempo, pero Ujú. para que suceda más eficazmente y más profundamente, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de psicosíntesis, estamos hablando de la integración de la personalidad para que pueda ser el instrumento que el alma requiere para manifestarse aquí en la materia, con todas las cualidades espirituales que cada uno de nosotros tiene. Eso Bueno, sería lo primero que yo diría como introducción. acabas de cosas muy especiales. En primer lugar, estamos hablando de una psicología en la que el concepto alma es muy importante. Sí, Es el principio de todo. es el principio. Claro, o sea, psique y alma otra vez se equiparan, porque de pronto Correcto. nos metimos en las ciencias de la conducta.
A mí me Sí, llama mucho la atención que, claro, no hay coincidencias, es como si esto hiciera parte de un plan, que todas estas grandes escuelas de psicología que se refieren al inconsciente, que se refieren al inconsciente colectivo, es decir, a la parte de los impulsos y a la parte de la trascendencia, pero que se refieren también al ego, entendido el ego como el pequeño ego, como la personalidad, la y el personalidad. ego grande como el alma, como Exacto. todas ellas surgen en la misma época, es decir, por el tiempo en que Asayoli estaba haciendo su Exacto. propuesta, la hacía Freud, al mismo tiempo la estaba haciendo Jung, Jung, sí. Y por otro exacto. lado, que a mí me parece muy importante desde el punto de vista de la bioenergética, la estaba haciendo también Wilhelm Reich, es decir, Mm, como todas estas raíces de la psicología, como si fueran semillas que sí, germinan así es. en la misma época, en la misma tierra, surgen al mismo tiempo. Pero Exacto. como que es lo que me llama la atención y es lo que tú propones aquí, porque muy rápidamente nos hablaste de la personalidad, nos hablaste del alma, nos hablaste del instrumento, nos Todo hablaste del ya. campo físico, del campo emocional, del campo mental. Y yo me digo, Dios mío, qué maravilla, cómo es posible vislumbrar este paisaje, vislumbrar la integridad, pero no solo vislumbrar la integridad, sino decir que es tal vez lo más importante. Eso está ocurriendo en cada uno de nosotros. Está Eso ocurriendo ya. nosotros, es decir, que nosotros somos síntesis, somos una síntesis o por lo menos el proceso que va a tener. Eso. Somos un proceso de síntesis. Somos Ujú. un proceso vivo y orgánico de síntesis. Y fíjate, hace muchos años, cuando yo le decía a personas que me dedicaba a la psicosíntesis, como es una palabra que nadie conoce ni siquiera en el mundo profesional psicológico, a veces la gente me miraba y me decía, ¿cómo? ¿What? ¿Psicosíntesis? Y decían, ¿fotosíntesis? Yo me enfadaba, yo decía, pero hombre, por favor, ¿cómo fotosíntesis? ¿Cómo vas a comparar la fotosíntesis con la psicosíntesis? Hasta que años después, Jorge, me di cuenta de que ese error aparente que estaban cometiendo era toda una fuente de sabiduría. Me quité el orgullo y la vanidad y esto que era de cómo te atreves tú a confundir la psicosíntesis con la fotosíntesis. Y me di cuenta, ahí es donde me di cuenta de la profundidad de este proceso orgánico. Si te paras a mirar, la fotosíntesis es un proceso orgánico que sucede en el reino vegetal por el cual una planta tiene un agente integrador que se llama la clorofila y ese agente integrador recoge la luz y la energía del sol y junto con el agua y el dióxido de carbono produce azúcares para su alimentación y produce oxígeno para todo el planeta. El reino vegetal tiene un agente integrador que recoge la luz del sol y que hace una síntesis y produce su propio alimento. Bueno, esto es un proceso orgánico, la planta no se resiste a este proceso. Nosotros también tenemos este proceso orgánico por el cual nuestro agente integrador, que es nuestro yo personal, recoge la luz del alma y junto con su materia produce una síntesis que sería una personalidad al servicio del alma. Y es un proceso tan orgánico como la fotosíntesis. Tanto el reino vegetal como el humano estamos en estos procesos. Y el alma es el equivalente del sol en el reino vegetal. Entonces, así de orgánico es, todos ya estamos en este proceso. Por eso la psicosíntesis con mayúscula, el camino que Asayoli nos dejó, es precisamente para darnos cuenta de esto y poder aceptarlo, para no ir en contra, porque lo que está sucediendo en las personas es que vamos en contra de este proceso, de muchas maneras diferentes. Me encanta esa analogía, las metáforas, las analogías. Yo digo, esto es una poesía, ¿no? La vida es una poesía, la evolución es arte, es un poema. ¿Cómo se va dando ese tipo de síntesis?
Pues no solo a nivel del reino vegetal, la fotosíntesis, sino en tu vida vegetativa, pero en tu misma vida mineral, ¿no? Si tú, Exacto, yo te miro y nos miramos y somos esa preciosa organización de la tabla periódica de los elementos, que a través de procesos sucesivos de síntesis que partió de la primera fusión nuclear a nivel del átomo de hidrógeno, los átomos de helio, la luz que somos. Ese punto de partida nos está revelando que todo el proceso evolutivo es un proceso de expansión o de evolución de una síntesis que va siendo cada vez mayor, no en el sentido cuantitativo, sino en el sentido de la conciencia profunda. Pero tú efectivamente. es un proceso lento, claro, los millones de años de evolución es lento, pero en ti, en mí, en todos nosotros parece que ese Entonces, proceso se sintetiza y se eso acelera. Es es. decir, que el mineral, el vegetal, el animal que en ti viven, que el campo físico, el campo emocional y el campo mental, de pronto al reunirse y al integrar lo que llamamos esta personalidad integrada, se acelera el proceso, no solo por lo que va ascendiendo, sino por el catalizador que desciende, que es como tú dices, el equivalente del sol, el Claro, equivalente de la luz del alma. Y es claro. aquí tal vez lo más interesante, ¿no? Es decir, ¿qué caracteriza a nuestra humanidad? Que permite ese salto evolutivo, esa gran transmutación en la que nosotros podemos ascender de, digamos, del cuarto reino, del reino humano, al quinto reino, al reino del alma. ¿Por qué no nos ponemos ahí en ese intervalo maravilloso para que ubiquemos la psicosíntesis y aquello que nos ofrece en relación a catalizar el proceso de la personalidad para que como instrumento se pueda afinar y el alma pueda dar su nota? Claro, yo creo que todo es un asunto de conciencia. Nosotros vamos creciendo en conciencia y cuando nuestra conciencia sea aún mayor, daremos este salto del que tú hablas. Primero, tenemos que poder mirarnos a nosotros mismos y mirar cómo sucede este proceso de psicosíntesis para poder apoyarlo. Fíjate, antes de poder apoyarlo, primero hay que dejar de luchar contra él. Ujú. Te voy a poner ejemplos específicos de cómo hacemos esta lucha, ¿no? Hay dos leyes muy importantes con las que trabajamos en la psicosíntesis. Leyes de la materia. Igual que hay leyes físicas y leyes en el universo, nuestra materia también tiene leyes. Y una de ellas es la ley de la polaridad. Cuando hablamos de síntesis entre los opuestos, porque la materia tiende a la polaridad. Entonces, cuando el alma encarna en la materia, no somos, yo siempre digo esto medio en broma, no somos una inmaculada concepción, no hay una concepción pura e inmaculada de esa cualidad en la materia. Lo que sucede es que la materia explota, si queremos decirlo así, explota en los opuestos. Pero esto es una ley, esto es una cosa orgánica y natural, no es un error, no es un obstáculo, no es una deficiencia, es un proceso orgánico. Entonces nos vamos a los opuestos. La síntesis, la psicosíntesis, consiste en poder atravesar esos opuestos para crear la síntesis. Por ejemplo, si mi alma tiene una cualidad que puede ser el poder bien entendido, entendido espiritualmente, cuando intenta encarnarse esa cualidad se va a ir a dos opuestos. Un opuesto extremo sería yo tengo mucho poder, soy una dictadora, y el otro extremo es no, yo no soy nadie. Y como soy dictadora y como cuando hago mi servicio me convierto en una dictadora, pues mejor no hago nada y así no hago daño a nadie y me voy al otro extremo. Esto es natural porque los seres humanos funcionamos en la polaridad y la síntesis consiste en atravesar estos extremos opuestos hasta crear una síntesis. ¿Y qué es la síntesis?
La síntesis no es solamente un equilibrio entre soy una dictadora o no soy nadie. El equilibrio es el primer paso, pero para realmente ser síntesis es que esa cualidad está en línea directa con el alma y es el alma la que está encarnándose en esa cualidad de poder. ¿Cómo llegamos a esa síntesis? Yo personalmente solamente conozco un camino que lo he vivido en mis propios procesos. La única manera de llegar a la síntesis es a través de los opuestos. Por eso yo siempre insisto, los opuestos no son un error, no son una equivocación, es el camino a la Sería síntesis. como decir, Maite, una moneda que no sea una moneda de dos caras es una moneda falsa. Pero al fin y al cabo, una moneda es una moneda. ¿Eso qué quiere decir? Que el concepto moneda como tal es la síntesis que ya existe y revela dos caras. En ese sentido, Entonces, buscamos la síntesis porque somos síntesis. Buscamos la unidad porque somos la unidad. entonces, Utilizamos la dualidad como una reveladora de la unidad. Si nos remontáramos al mundo de la física, por ejemplo, nosotros podemos decir que hay cargas opuestas, pero realmente las cargas no son tan importantes como el campo en el que están contenidas. Y ese es un campo exacto. de síntesis. Es un En campo sintético ya, Claro, en el campo, en el caso nuestro, pues nosotros también somos un campo, llamemos a ese campo un campo relacional o un campo de conciencia. claro, Y esa claro, conciencia tiene facetas, es decir, se expresa a través del yin y el yang, se expresa a través del noble y el villano, del inocente y el huérfano, eso del es, amante, eso el es. mago. Es decir, todos esos aspectos aparentemente tan diferentes están revelando la complementariedad que supone la unidad, ¿no? Que supone la síntesis. A mí me gustaría pensar, yo no sé si eso es simplemente un asunto de deseo, me gustaría pensar que el proceso no es tan largo ni es tan complejo, que lo podríamos hacer infinitamente más sencillo, que podríamos, como el alquimista, en lugar del proceso lento de evolución de millones de años o de miles de vidas, llegar al momento en que podemos tener un proceso rápido de expansión de la conciencia. Claro, todo depende de que IM es rápido y lento. De estas dos cosas, ¿sí? ¿Qué opina? ¿Es posible catalizar ese proceso? Hay un momento crítico en que esa evolución tremendamente se acelera. Hay un momento en que yo, por ejemplo, ahora puedo vivir más rápidamente que mi abuelo, pero millones de veces más rápido, porque lo que él Claro, hacía en años, yo lo puedo hacer en horas en este momento. claro. ¿Qué Eso está pasando determina ya. eso? Claro, claro. ¿Qué determina eso? ¿Cómo podemos, digamos, remontémonos a Sayoli y estamos a comienzos del siglo pasado, ¿sí? O Sí, a mediados del siglo pasado, y nos remontamos a esta época, ¿no? Acuario, todo lo que está ocurriendo, toda esta gran revolución de cosas aparentemente negativas, pero que son preciosas oportunidades para emerger. ¿Cómo veríamos nosotros esos procesos de psicosíntesis en el día de hoy? Es decir, ¿qué nos diría Sayoli de las leyes, de las propuestas? ¿Cómo lo podríamos aplicar más allá del punto de vista especializado, profesional, al ser humano de hoy que está lleno de anhelo, que está a puertas de esa primera gran claro. expansión de la conciencia, ya ese comienzo en la vía rápida de la evolución? ¿Qué podríamos hacer, Maite? ¿Qué crees tú desde tu experiencia en la psicosíntesis que se podría proponer? Bueno, lo que la psicosíntesis ya con mayúscula, el camino que Assagioli propone, es el de una mirada interna en el que tú puedas reconocer las diferentes partes de tu personalidad, porque nuestra personalidad no es un todo coherente, tiene muchas partes, e ir reconociendo esas partes de tu personalidad. A Sayoli en psicosíntesis lo llamamos subpersonalidades.
con el objetivo de ver que cada una de ellas tiene una semilla de la cualidad álmica y una semilla de la distorsión de la polaridad. Y si podemos atravesar esa distorsión y no oponernos a ese proceso, entonces podemos rescatar la cualidad que está intentando manifestarse. Para eso el ser humano tiene que hacer un trabajo, en mi experiencia, en mi trabajo de psicoterapeuta y de profesora, una de las cosas que veo es que nosotros nos oponemos a este proceso de psicosíntesis eh, porque tenemos mucha culpa y tenemos muchos juicios. Entonces, en cuanto nos vemos en un opuesto o en una distorsión, en vez de aceptar que esto es parte del proceso, vienen los grandes juicios, las grandes exigencias y la culpa. Yo creo que la humanidad está nadando en un mar de culpa, que es uno de los obstáculos más grandes que hay a poder aceptar este proceso orgánico. Entonces, la psicosíntesis nos da otra perspectiva para salir de los juicios, la culpa y las exigencias, aceptar el proceso como orgánico y ponerte a tu favor, a su favor, aceptar la distorsión y buscar la cualidad. Tú fíjate qué propuesta, parece muy simple, pero es opuesto a lo que la humanidad está haciendo. La humanidad se ve en su distorsión, se exige y se culpa. La psicosíntesis propone, mira tu distorsión, acéptala y acógela como el camino para que puedas manifestar tu cualidad. Es un cambio de perspectiva radical. Además, diviértete con la burundanga, ¿no? Que tienes adentro, lo que llamas el mundo de las subpersonalidades que vienen, que van, Da mucho juego. opuestos, ¿sí? Y entrar en el mundo de la inocencia, que es una de las cosas más maravillosas de la psicosíntesis. No solo la aceptación, porque a veces creemos que la aceptación es un hecho intelectual, ¿no? Es un hecho No, experiencial, exacto, exacto. vivencial, que tú rescatas cuando te permite ser como un niño, cuando vuelves a jugar, cuando le Sí, das voz a los aspectos tanto tiempo reprimidos y simplemente puedes conversar con ellos o hacer un ejercicio de sí, escritura automática. O sea que cuando entramos en ese mundo del juego, en ese mundo de permitirnos que esos aspectos de la personalidad negados, reprimidos, desconocidos, puedan hablarnos y que podamos sentir que son parte de nosotros, que son lo mejor de nosotros. exacto, A mí me gusta decir, exacto. la bestia es lo mejor tuyo, sí, es tu fuerza reprimida. Pero cuando la bestia reconoce la bella porque fluye hacia ella y cuando la bella sabe que necesita del instrumento de la bestia, entonces una bella psicosíntesis. Yo Sí, exacto. esa parte de la psicosíntesis, porque yo he trabajado mucho con aspectos, claro, todos tenemos aspectos muy duros que hemos de reconocer y a los que les tenemos que dar voz. Y yo digo, no solo voz, sino también voto, porque están contando en nuestra vida. Y cuando los podemos invitar y ascender con ellos y sentirlos con cariño, con ternura, como una parte de nosotros, automáticamente el aspecto negativo que no existía, el aspecto negativo simplemente era una connotación de nuestra programación, se puede disolver y en Sí. ese sentido ascender. ¿Cómo pudiéramos, Maite, nosotros recuperar esto, el juego, la aceptación, restaurar la inocencia, ver todos estos aspectos como instrumentos de una sola orquesta y por fin ser sensibles al director de orquesta, que es el alma, para que la vida sea una sinfonía? ¿Tú crees que es posible y que sería Hombre, posible llevarlo a las claro. escuelas, es decir, sacarlo un poquito de un lenguaje muy técnico y llevarlo de una manera muy sencilla para revolucionar nuestra educación, por ejemplo? Claro que sí. Si no fuera posible, yo no tendría el trabajo que tengo todos los días y tú no tendrías el trabajo que tienes todos los días. Claro Mm. que es posible. Llevarlo a las escuelas, esto es una cosa que mis clientes y mis estudiantes dicen continuamente, ¿no? Como, ojalá pudiéramos haber aprendido esto en la escuela, ¿no?
Bueno, ojalá que en algún momento estas cosas estén en la escuela. Pero a mí me parece que uno de los pasos más importantes a dar, tú lo llamas inocencia, me gusta esa palabra, inocencia, yo la acojo y yo lo llamo rendición. Es como rendirme a que soy un ser humano y que el ser humano tiene esta naturaleza de distorsiones y de opuestos. Es como aceptar, como decía Taylor de Chardin, que somos almas teniendo una experiencia humana y somos humanos. Rendirnos a esta experiencia humana y dejarnos estar en lo humano, en la distorsión, en los opuestos, a mí misma, al otro y a toda la humanidad. Yo creo que este es un paso clave, esta rendición. Esta es mi naturaleza y la acepto en vez de ir contra ella. A veces en la filosofía Vedanta tú sabes que se pone este ejemplo del conductor de un carruaje, que es el alma, y el carruaje, que es la personalidad, ¿no? Yo a veces lo veo como si el alma fuera un jinete, como vemos en las películas del oeste, que viene un jinete a un caballo salvaje y el jinete se monta en el caballo salvaje y el caballo hace ¡wow! Y se va para un lado y se va para otro. Este es el ser humano en los opuestos. El alma viene, nos monta y el ser humano hace ¡pua, pua, pua! A los opuestos. Hasta que el alma va domando esa naturaleza y poniéndola a su servicio. Y entonces el alma y el caballo, el jinete y el caballo ya son uno, ¿no? Bueno, este proceso es nuestro proceso. Somos humanos y nos vamos a rebelar y vamos a ir en contra del alma queriendo domarnos. Si lo aceptamos, nos podemos rendir. Para mí esa rendición ha sido una de las cosas más importantes de mi vida. Y todos los días en mi trabajo intento ayudar a clientes y a estudiantes a que dejen de luchar, a que se rindan al proceso de ser humano, aceptar que somos seres humanos. Esto me parece básico y profundo y por alguna razón dificilísimo de hacer. Dicen por ahí que lo que no se disuelve no se resuelve. Sí. Es un poquito la alquimia de la vida, es algo así como la homeopatía, ¿no? Tú te diluyes y cuando te diluyes y te das cuenta que no eres este cuerpo, te sabes un campo de energía, pero ese campo de energía lleva a cuestas una información muy poderosa que mueve la energía, Claro, que la de tus emociones, pero un día te rindes a nivel emocional, que es donde más difícil es la situación. sí, Entonces, Eros se disuelve en Logos, toda esa energía de los impulsos se canaliza hacia un mundo lleno de sentido y en ese mundo lleno de sentido encuentras cómo te entregas también y diluyes tu pensadera, tus pensamientos concretos, el ruido insustancial de la mente y te diluyes efectivamente. la mente abstracta. Y llega ese momento en que al diluirte formas una personalidad integrada y te canalizas y esa fuerza de la personalidad se alinea con el alma, como el instrumento del alma, y entonces te diluyes en el alma. Y según las tradiciones, llega un momento en que también el alma se diluye, entre comillas, se pierde, porque la Claro, esencia del alma es el espíritu, y ahí encontramos esa magia de la rendición, esa magia de la entrega, que es la de la no resistencia, que es la de exacto. tal presencia, esa presencia que para mí es bien importante en la psicosíntesis, porque no está arriba en el porvenir, porque no está abajo en el pasado profundo, sino que está en ti y por fin tu Y personalidad, ahora, tu pequeño ego se vuelve un vehículo del verdadero ego, del alma que claro. eres.
Y así nos encontramos con ese proceso que me parece muy, muy interesante, porque es el proceso de rendirse, que es derretirse, y es la historia o el símbolo de la metáfora del agua abundante de la vida. Pero si es que tenemos una Antártida en nosotros, pero nuestro potencial está congelado. Y un día enciendes adentro, desde el centro. Para mí ese es el proceso más bello de la psicosíntesis. Enciendes desde adentro el fuego de tu corazón y entonces ya no luchas contra la armadura de hielo afuera, sino que la derrites desde adentro, y derritiéndola desde adentro, tú canalizas todo ese potencial infinito que vive en ti, que vive en tu materia, porque obviamente tu materia es espiritual, no Claro, tendríamos por qué claro. negar el cuerpo y la materia, sino saber todo eso es estrictamente necesario, porque su quinta esencia son distintos niveles de conciencia, es decir, que hay conciencia congelada en el cuerpo, cuando, como hay conciencia, digamos, lo ascendida o descongelada en el espíritu. Eso es todo, pero en ese todo tú traes esa metáfora bellísima del carruaje, en el que de pronto nos encontramos con el ser humano, el centauro en nosotros, el bestia y el hombre que de pronto se unen, pero mira la esencia curativa del buen centauro en Quirón, que es precisamente el maestro de Heraclio, que es el maestro de Esculapio, de los padres de la medicina, de los dioses de la medicina, digámoslo así. Y precisamente eso nos está revelando esa fusión maravillosa que, si nosotros lo miramos desde la perspectiva evolutiva, surge con esa primera gran liberación que constituye el ascenso a la conciencia animal, más allá de la vida sensible, más allá de la fotosíntesis, sensibilidad a la luz, existe esa primera liberación. Nos desprendemos de nuestras raíces, ¿sí? Y caminamos o Sí. volamos y vamos con la bandada y la manada en este portento de inteligencia instintiva, y a raíz de eso empezamos a construir durante millones de años el cerebro, para que en un momento crítico el alma pueda descender, la mente superior pueda descender y tomar posesión del instrumento de la mente inferior que ya va ascendiendo en el cuerpo animal. Pero bueno, después de milloncitos de años, estamos aquí, y yo creo Estamos en sinceramente, proceso todavía. yo creo sinceramente que estamos preparados, es decir, que buena parte de la humanidad está preparada, a pesar del dolor, a pesar de la confusión, o quizás simplemente por ello, ¿no? Por el mismo dolor y la confusión, por ese efecto alquímico de la fricción, estamos preparados para dar ese gran salto, Mm. ese salto cuántico hacia una dimensión cualitativamente diferente del ser humano, en que se nos revele interiormente que ser humano es un bello camino hacia la divinidad o hacia la espiritualidad. Es decir, que no solamente no es una limitación, sino que es el camino de Es el regreso hacia el camino, origen. efectivamente. Y a mí me gustaría matizar, Jorge, para que las personas que nos están oyendo y viendo no crean que esto que hablamos de la rendición es una cosa muy elevada para los grandes iniciados o los grandes adeptos, ¿no? No, no. La rendición tiene muchos grados, pero hay un grado en la vida cotidiana de poder rendirme a lo que hay, al flujo de la vida tal y como es, en vez de luchar contra ello. Entonces, no estamos hablando de una redención como una cosa inalcanzable para la mayoría de nosotros, sino una redención, una rendición cotidiana, diaria, en el pequeño fluir de la vida. Y una manera práctica que la psicosíntesis ofrece para hacer esto es el trabajo de la desidentificación, que no es original de la psicosíntesis, viene de la sabiduría eterna de todos los tiempos y está manifestado de diferentes maneras en todas las manifestaciones de la sabiduría universal, que es poder estar en nuestros opuestos, estar en nuestras distorsiones, sin estar identificados con ellas.
manteniendo esa distancia desde un centro nuestro en la personalidad, que es el centro donde tenemos conciencia y donde tenemos voluntad. Y desde ese centro poder mirar todas las distorsiones, todos los opuestos, aceptarlos, pero no identificarnos con ellos. Es decir, no creer que esto es lo que somos, no creer que este es nuestro destino, sino verlo como el proceso. Y esto, porque muchos oyentes también se estarán preguntando, bueno, pero habláis de una personalidad integrada, pero ¿esto qué es? ¿Qué es una personalidad integrada? Se preguntarán muchas personas. Pues una personalidad integrada es aquella en la que está este centro, un centro de conciencia y un centro de voluntad, que es el que pone orden en todo ese proceso, el que va haciendo la síntesis, por ejemplo, en el ejemplo que te ponía antes, entre ser una dictadora, pero quedarme en mi casa quieta por el miedo a ser dictadora, pues voy viviendo las dos experiencias y voy creando, como si fuera una escultora, voy creando una cosa nueva. Esta cosa nueva la pongo al servicio del alma y entonces mi personalidad está integrada. Es como si lo comparamos con el cuerpo humano y pensamos en mi brazo está integrado en mi cuerpo porque yo, mi conciencia, lo puedo usar con una orden que doy desde mi cerebro. Mi brazo no pulula en el aire por su cuenta, no decide por sí mismo. Integrado quiere decir que se decide desde un centro, pues en la personalidad igual. Por eso en psicosíntesis trabajamos la desidentificación, pero no la negación, que es muy diferente. Trabajamos la aceptación de los opuestos, de las distorsiones, intentamos desidentificarnos de ellas para cultivar un centro de conciencia y de voluntad que se alinea con el alma y que permite entonces que la personalidad cree síntesis para manifestar esas cualidades. Y este es un trabajo muy concreto, analizando las subpersonalidades, cultivando la desidentificación y alineando ese centro personal con el alma. Esto no lo inventó Asayoli, esto viene de la sabiduría eterna, pero Asayoli lo hizo muy práctico y muy asequible para todos, porque a veces si leemos libros de la sabiduría eterna, no son asequibles para todos, pero la psicosíntesis sí es asequible para toda persona que tenga esa inquietud. La característica más llamativa de la psicosíntesis es eso, su carácter práctico, su Eso es, carácter personalizado, su aplicación a la vida de cada quien, su eso es. dimensión de la personalidad, esta maravilla de las subpersonalidades, saber que tú eres tú, pero dentro de ese tú hay muchos y frecuentemente en una lucha permanente, ¿no? Que en el escenario de tu personalidad, todos esos pares de opuestos han de entrar en fricción para revelar su complementariedad. Pero Claro, tú lo dices bien, hay una distancia, pero esa distancia es la del centro, no es una paradoja, ¿no? Porque para tomar distancia hay que estar precisamente en el centro y eso no es. identificarse con todos los subaspectos de las personalidades, es decir, con todas esas facetas, como si desde el centro yo pudiera contar las caras de un solo diamante y saber, pero este es un diamante, este es el ser que soy, que tiene múltiples facetas y que refleja la luz de una manera diferente. En cierta Exacto. forma, la propuesta que a mí me parece muy interesante porque yo la vinculo con todas las tendencias de la psicología energética, de la psicología emergente, y que me recuerda mucho a Wilhelm Reich. Tú también eres el cuerpo, tú eres el cuerpo, tú eres tus Claro, emociones, tú eres tu pensamiento. Es decir, que la desidentificación no lleva a que tú renuncies a un aspecto
No, 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 efectivamente. Y en esa psicología emergente, que es muy interesante y que es muy efectiva, ¿no? Mi experiencia es que puede resolver dramáticamente situaciones que es muy difícil de resolver porque están profundamente ligadas a la biología y al inconsciente. Nos Sí, puede casi que permitir cambiar en presente la biografía, pero al cambiar nuestra biografía, estamos cambiando el modo como se ha inscrito en nuestra biología. Entonces, incluyen, obviamente, el pensar, sentir, pero sobre todo, y esto es lo interesante, el movimiento. El misterio está en el movimiento, porque si tú lo tratas de resolver desde el pensamiento, no tiene solución posible. Si lo ya, tratas de resolver solamente desde la fuerza del sentimiento, desde la fuerza del caballo, pues tampoco vas a tener solución. Pero si tú logras integrar pensamiento, sentimiento y movimiento en el seno del cuerpo, por ejemplo, y encontrar los trayectos de la energía que a lo largo de millones de años nos han ido esculpiendo, que son, por ejemplo, lo de los meridianos de acupuntura, los puntos de entrada, salida, algunos centros, se obtienen resultados tan extraordinarios que por eso yo este momento con la concepción de la neuroplasticidad, de la neurociencia, de la psicología energética emergente, con las concepciones de la sabiduría perenne, con técnicas tan maravillosas o propuestas tan maravillosas, la psicosíntesis, si nosotros pudiéramos recurrir a todo ese espectro, tendríamos herramientas tan sí, valiosas, no para intervenir sobre la gente, sino para ayudarle a la gente a que tome posesión de su instrumento, a que conozca su instrumento y pueda efectivamente, modular su personalidad. Por eso efectivamente. yo soy tan optimista, es decir, profunda, y cuando yo veo gente como tú trabajando la psicosíntesis, reuniendo todo esto de la sabiduría perenne, estudiando, meditando, investigando, sirviendo, pues obviamente se me llena el corazón de esperanza. Yo tenemos esperanza porque, claro, tenemos muchas posibilidades de ayudar a la gente de una manera efectiva. Claro. Yo también soy muy optimista, al igual que tú, Jorge, porque yo particularmente tengo una gran aceptación del proceso, de mi proceso personal, de nuestro proceso como sociedad, de nuestro proceso como humanidad. Y cuando cambiamos la perspectiva y dejamos de exigir que la humanidad evolucione como nosotros creemos que tiene que evolucionar, o mi madre, o mi vecino, o mi hermano, o yo misma, cuando podemos entregarnos al proceso y entender el proceso, entonces somos mucho más realistas y más optimistas. Y yo creo que tú hablas mucho de la autogestión, lo has mencionado ahora y lo mencionas mucho en tu trabajo, y creo que eso es muy importante y que la psicosíntesis, aunque la transmitimos en psicoterapia o en counseling a través de un profesional a una persona que es la clienta o en cursos de una facilitadora a los estudiantes, es realmente una herramienta de autogestión que se transmite de una persona que tiene una formación, pero que cuando la persona la coge, ella puede estar toda su vida gestionando su propia vida con esas herramientas, ¿vale? Entonces, no es que dependas de una profesional que tenga que estar alumbrándote el camino, ¿no? Porque requiere la conciencia de ti mismo y se basa en esa conciencia de ti mismo. Y también es muy importante, cuando tú hablabas antes, eh, estabas como señalando dos procesos diferentes de síntesis. Para integrar la personalidad, llamamos a esto síntesis personal, y luego está la síntesis transpersonal, que es cuando este centro nuestro, que es en realidad la manifestación del alma, se funde de nuevo en su origen con el alma. Es importante hacer esta síntesis personal primero o al mismo tiempo, porque cuando el alma está convocándonos continuamente, el alma está emanando cualidades continuamente.
Y si esas cualidades caen en una personalidad dominada por las subpersonalidades, entonces es cuando se convierte en distorsiones. Cuando esa cualidad cae en una personalidad ya integrada, entonces la cualidad se puede manifestar. Ujú. Y por eso el trabajo de integración de la personalidad es preparar el campo para que el alma pueda manifestarse con un instrumento a su servicio, en vez, cuando tú hablabas antes de las subpersonalidades y los conflictos entre ellas, esto es que cuando cada una va a su libre albedrío, desde la inconsciencia, pero cuando empezamos a poner conciencia y a desidentificarnos, entonces ese yo personal pone orden y ya no hay tanto conflicto, porque el yo personal comienza a comprender todas esas partes, a dejarlas estar, a desidentificarse de la distorsión y a cultivar la cualidad. Entonces el conflicto se convierte en un rico campo de posibilidades. Ese conflicto no tiene por qué ser eterno y esto es muy importante en la psicosíntesis. Qué maravilla. Tú tienes el actor espectacular, bien, y que va, que se confunde con la tragicomedia de la vida, así. Eso es, Y de eso es. pronto la distancia que es hacia el centro, el observador que hay en ti y que aprende la lección de esta obra de la vida, así. Pero más allá Eso es. del observador, el alma, de pronto presientes el autor. Así que están, digamos, esos tres personajes involucrados en nosotros. Primero el actor, vamos hacia afuera, vamos por la vida, vamos buscando el reconocimiento simplemente porque no nos reconocemos. En segundo lugar, el espectador, el aprendiz, el alma, aquel que puede aprender en ti de toda esa obra de teatro que es la vida y en última instancia el autor, darte cuenta que tú estás escribiendo el libreto, es decir, que hay unas leyes cósmicas, pero quien las interprete, que hay una partitura cósmica, pero quien interpreta la música eres tú, es el Claro, que ejecuta sobre el instrumento de tu personalidad. Y cuando tu personalidad se alinea, es decir, cuando tú puedes templar las cuerdas del instrumento, que es tu carácter, sobre la caja de resonancia de tu biología, que es tu temperamento, entonces la obra de arte de la vida se ahí, puede expresar y en ese momento eres un autor único, irrepetible y original necesario a este concierto de la creación. Pero de efectivamente. todo esto, Maite, yo siempre he pensado, claro, tú tienes tu personalidad, tu familia está hecha de un grupo de personalidades, llamémoslas subpersonalidades dentro de la personalidad Claro, de la familia. Esa claro, personalidad a su vez es una subpersonalidad dentro de la personalidad de tu grupo, sí, así es, de tu grupo y todo eso hasta la personalidad de un país. Pero si nosotros tenemos correcto. la personalidad de una nación, pudiéramos tener el alma de una nación. ¿Cómo todos estos procesos que vislumbramos en un plano personal que está muy bien, podríamos extenderlo, tener una visión global, digamos, cuál es la personalidad de Occidente, la personalidad de Oriente, la personalidad integrada entre múltiples subpersonalidades, cuáles serían las características del alma de un grupo y otro grupo humano, por ejemplo, existe, así como existe una personalidad, llamémoslo así, usando el pleonasmo personal, personalidad personal, existe una personalidad nacional, existe un alma Claro, nacional y es claro. cómo se pudiera abordar desde esa perspectiva maravillosa de la psicosíntesis. Bueno, es que la psicosíntesis hemos hablado que es la síntesis personal, tu personalidad, la síntesis transpersonal, que es ya de tu yo personal con tu alma, y eso es para este individuo que es Maite o el individuo que es Jorge, pero luego está la psicosíntesis en el grupo, porque luego mi personalidad entra en contacto con la tuya para hacer un trabajo grupal. Entonces, yo no puedo hacer ese trabajo grupal si mi personalidad no está integrada primero, porque entonces sí vamos a entrar en el conflicto
igual que todas mis subpersonalidades están en conflicto en mi interior, un grupo va a vivir en conflicto si las personalidades de sus integrantes no están integradas. Por lo tanto, para ir a todas esas escalas que tú has puesto, primero la persona, después el grupo, la familia, la nación, el continente, el planeta, la humanidad, el cosmos, toda esa síntesis va a suceder en escalas, pero mi síntesis personal es como un pequeño microcosmos de la síntesis planetaria. Es que no quiero irme a cosas demasiado esotéricas, pero digamos que la síntesis está ocurriendo a todos los niveles al mismo tiempo y cada uno de ellos es un pequeño microcosmos del anterior. Y al menos, si yo he hecho mi proceso de síntesis personal y de síntesis transpersonal, yo puedo estar en mi familia de una manera diferente, trayendo cualidades y actitudes diferentes, que ya empieza a traer una síntesis a mi familia. Y si creamos grupos, entonces podemos crear grupos que vayan a trabajar la conciencia grupal. Esto es muy importante porque nosotros en el mundo espiritual hablamos de que somos un alma. Tu página web, vuestra página web tiene este nombre maravilloso, un alma. Y todos decimos, bueno, somos uno. Y luego, cuando queremos hacer trabajo grupal, nuestras personalidades entran en conflicto y no podemos vivir la experiencia de ser uno. Entonces, si yo he hecho primero mi trabajo de integración personal, ya puedo unirme con otras personas y buscar la integración grupal en la que la personalidad de cada uno se pone al servicio del propósito de ese grupo. Y ya tenemos otro nivel de síntesis mayor. Claro, si seguimos multiplicando eso hasta que grupo con grupo y con grupo cumplan el propósito de una nación, entonces tenemos la síntesis nacional. Para todo esto, aunque seamos optimistas, Jorge, nos queda mucho tiempo, pero estamos en proceso. Y yo siempre digo a las personas, ¿tú tienes prisa? Yo es que no tengo prisa. Yo lo que quiero es vivir un proceso consciente. La humanidad lleva billones de años evolucionando y nos quedan otros billones de años más. Y nuestro El proceso lleva un tiempo, ritmo. el tiempo, decía Jorge Luis Borges, es un tigre que me devora, pero yo soy el tigre, sí, yo soy Sí, el sí, tigre. ¿no? Es un Pues fuego que me consume parodiando a Borges, pero yo lo soy entiendo. el fuego. Si lo miramos en una perspectiva mayor, pues total aceptación, ¿no? Porque cuando yo me Exacto, acepto, pues acepto al otro exactamente como es. Y cuando lo exacto. acepto como es, me complemento en él, me complementa, me completa, nos completamos y experimentamos esa completitud, esa unidad que a su vez nos permite referirnos a otras unidades mayores. Son leyes del holono, son leyes de la conciencia. Así es, Si así nosotros lo es. miramos como el alma de una era, ¿no? Llamémoslo así, el espíritu de los tiempos, de una época, y nos encontramos en este momento, qué maravilla, tú tienes una gran corriente que es 2500 años de conciencia evolutiva, piscina, lo mío, el dogma, la posesión, una Sí, forma de hacer política, una forma de hacer economía, pero de pronto esa otra gran corriente, la corriente acuariana, radiaciones totalmente diferentes que se sacan eso es, cosas. Y en este momento estamos nosotros, digámoslo, dentro de esa constitución de una nueva personalidad para una nueva tierra, para una nueva era que constituye eso es. precisamente Acuario. Dentro de esa cultura del compartir, pues tenemos que renunciar a muchas antiguas fronteras, separatismos, nacionalidades, mirarnos como humanidad de otra manera, mirar a la naturaleza de otra manera, de tal manera que ahí también un gran proceso de síntesis. Qué bueno es que lo pudiéramos vivir conscientemente. Por eso, Maite, que me encantan estos temas, sí. A mí me gustaría mucho que hiciéramos una pequeña serie sobre psicosíntesis, pero no solo sobre psicosíntesis, sino
a la luz de la ciencia de hoy, a la luz de las nuevas tendencias de la filosofía, a la luz de la nueva religión mundial, si se quiere, a la luz del arte nuevo, de la nueva educación, a la luz de la nueva política, de la política que todos necesitamos en el mundo de hoy. ¿Cómo podemos considerar este proceso apasionante de síntesis para poder regocijarnos y comprometernos de nuevo con aquello que hemos de la vida? ¿Qué te parece que hagamos algunos encuentros de este tipo? Estoy disponible para hacer el servicio que haya que hacer para poder ayudar a las personas a ese proceso de autogestión, ese proceso de integración y, por supuesto, estoy al servicio a colaborar contigo en vuestra página web, en vuestra organización, claro que sí. Y Lo es muy mismo. importante, cuando hablas de la nueva era, Mm, hay una cosa que yo siempre digo y me gustaría recalcar, que la nueva era no es un sitio al que vamos a llegar. La nueva era la creamos nosotros. La nueva era es producto de nuestra transformación cotidiana. La estamos creando nosotros. No es que un día lleguemos, ah, mira, ya estamos en la nueva era. No, no, requiere nuestra en transformación. un carnaval, en una nueva feria, no se trata de eso, ¿no? Realmente es un proceso cósmico que está Claro, ocurriendo aquí, ¿no? Porque es que nadie está diciendo que la Tierra se quedó quieta, no va pasando por la constelación de Acuario y eso tiene consecuencias y obviamente en todo el efectivamente. sistema solar y en cada uno de nosotros. O sea que no es un cuento, es una ocurrencia de un grupo, es algo real, es algo Correcto. astronómico, algo cósmico que podemos vivir conscientemente. Lo Eso mismo, es. Maite, yo quisiera que la gente pudiera acceder a tu trabajo, que me parece maravilloso, que podamos pasar en nuestra página información sobre las personas que están interesadas en el proceso de psicosíntesis y que alguna vez pudiéramos organizar también una formación, si es por la web, mucho mejor porque va a facilitar para que la gente pueda participar de ello. Así que yo te invito Claro. muy cordialmente, ya lo definimos, pero para nuestros oyentes, que esto no se termina aquí, y Vale, que nuestra intención es servir, ¿no? Responder eso es. a la necesidad de todos Eso es. nuestras comunidades. Así que ha quedado grabado y dicho en público, así que ya no tenemos escapatoria. No hay escapatoria, ¿no? Quedamos. Maite, que te quiero mucho, muchas gracias por tu compañía, por tu presencia. Te llevamos en el corazón y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Yo también os llevo en el corazón a vosotros y muchas gracias por tu amistad y por tu colaboración, por dejarme colaborar contigo. Te mando un abrazo virtual.